Dios les bendiga, un programa más de Intercediendo por la Familia. Una de las características de un verdadero cristiano es su testimonio. Es el reflejar un cambio en su vida. El ser cristiano no es el hecho de asistir a una congregación. Cualquiera puede ir a una congregación. Ni siquiera el servir en la iglesia nos califica como cristianos. Es bueno servir en la iglesia, servir a los hermanos, esto es muy bueno. Pero eso no es el requisito para ser un cristiano. Para ser un cristiano necesitamos un cambio de vida. Es decir, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas que amamos ahora las aborrecemos, y las cosas que antes negábamos y aborrecíamos ahora las amamos, como es la comunión, la santidad, la vida con Dios, la vida espiritual. Quiero tomar el capítulo 22 del libro de los Hechos, donde Pablo relata su conversión. Está en una condición de prisionero y él está mostrando su defensa. Esto es lo que soy. Soy un hombre que ha sido transformado por la gracia del Señor. Esto es algo que nosotros debemos de darnos cuenta de la importancia de tener un testimonio. Si una persona que se llama cristiano pierde su testimonio, definitivamente pierde todo. Sería una vergüenza al Evangelio. Ministros hoy en día han perdido su testimonio y son una vergüenza total dentro de la iglesia. Dice la Escritura en el capítulo 22 y comenzando en el verso 6: pero sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije: Señor, ¿qué debo hacer? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que se ha determinado que hagas. Como yo no podía ver por causa de esa luz tan potente, los que me acompañaban me llevaron de la mano, y así llegué a Damasco. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que ahí vivían hablaban bien. Ananías vino y se me acercó y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuche de sus propios labios su palabra. Pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. ¿Qué esperas entonces? Levántate, bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Qué impresionante pasaje. No solamente por el hecho de que es un hombre convertido, sino por la clase de persona que era. Este hombre, él, de acuerdo a la Escritura, y ahí mismo lo podemos ver, dice que era un hombre que aprendía a los creyentes y aún daba su aprobación para su muerte. Este hombre llamado Saulo de Tarso, que lo conocemos como el apóstol Pablo, él estuvo presente cuando el primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, fue apedreado y muerto a pedradas, y las ropas ensangrentadas se las fueron a poner ahí a los pies de Pablo, o de Saulo de Tarso. ¡Qué impresionante conversión! Este es el momento en el cual la gracia de Dios se hace evidente. Lo más sucio del mundo, lo más corrompido del mundo, Dios viene con su sangre y limpia nuestro pecado. Ahora Pablo está testificando, diciendo: esto es lo que yo he experimentado. Yo iba en pos de ellos. Mi celo por la iglesia y por la religiosidad, por lo que me habían enseñado,
había provocado en mí tal ira que yo iba en contra de esas personas que amaban a Jesús. Lo que yo no me daba cuenta, dice él, y lo podemos entender en el contexto, es que ese camino que él llevaba, de repente tuvo una intervención divina. Algo lo golpeó seriamente. Algo vino y lo dejó completamente ciego, lo dejó en una condición terrible. Dice aquí, no solamente que cayó al suelo, dice que oyó una voz que le decía, ¿por qué me persigue? Cuando él responde, ¿quién eres?, le dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Qué tragedia que toda su vida religiosa y todos sus altos estudios religiosos no le podían enseñar a Jesús. Él no sabía. La cosa más impresionante de un religioso es que puede vivir dentro de la religiosidad y el día que oye la voz de Jesús ni siquiera reconoce quién es. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ni siquiera sabía él la realidad espiritual. Ahora bien, dice que los que estaban ahí, cuando el Señor él dijo, ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta correcta, humilde que él hizo. Y le dijo, levántate y ahí se te dirá todo lo que vas a hacer. Ahí viene, Dios había preparado a un profeta Ananías, oró por él, la vista le devolvió y la vida le cambió. Pablo vino a ser un hombre extraordinario en el Evangelio. Si le asignáramos la epístola de los Hebreos, podríamos decir que escribió 14 epístolas en el Nuevo Testamento. De los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 asignados al apóstol Pablo. Pablo viene a mostrar un cambio completo de vida por causa de la gracia de Dios. Este es el testimonio que nosotros debemos de permanecer como familia. Es el hecho mismo de mostrar ese cambio, de que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Este hombre se arrepintió de sus pecados. No estuvo pensando si estaba listo o no para bautizarse. Él tomó el paso de obediencia, se bautizó. Y aquellos pecados, yo creo que jamás en su vida había experimentado tal paz. Jamás en su vida había experimentado tal experiencia, tan del amor de Dios en su vida. Quizás sabía mucho de lo que Dios había hecho, pero no había vivido la experiencia de haber tenido el momento justo y clave de la gracia del Señor sobre su vida. Que el hombre se arrepiente, sus pecados le son perdonados y ahora su vida es un instrumento de gloria para la obra de Dios. Ese es el testimonio. El testimonio de que Dios ha quebrantado nuestra vida y ha hecho su obra de misericordia en nosotros. Qué glorioso momento, y es clave en la vida cristiana para poder hacer un instrumento en las manos de Dios y ser de bendición a su pueblo y a su familia. Queremos que permanezcas en sintonía con nosotros. Es importante que podamos ir aprendiendo acerca de la Escritura y que podamos comprenderla de manera que podamos mostrar ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que hemos vencido al demonio por la sangre de Cristo y por nuestro testimonio. Nuestro testimonio tiene un peso que es garantizado por el Espíritu Santo conforme a la epístola de Juan. Tenemos que tener un testimonio y es importante que lo guardemos para la gloria del Señor. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y esperamos continuar con tu sintonía para una próxima edición de Intercediendo por la Familia. Hasta entonces.